Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida al doctor Juan Cárdenas, quien hará la tertulia con ustedes, estimados amigos, quienes están en sintonía de Café Sin Rosca. Estimado Juanito, muy buenos días, bienvenido. Adelante, este es su espacio. Buenos días, César. Buenos días, queridos amigos, amigas de la sintonía en cámara y audio. Les saludamos con alguna esperanza de que estamos por la ruta de los cambios. Y hoy queremos tratar temas coyunturales, pero de enorme sensibilidad para el país. Por ejemplo, hace pocos días, a propósito de la consulta que se adjunta al proceso electoral del 20 de agosto próximo, sobre el Yasuní, ya salió el vocero oficial de los petroleros, de las transnacionales petroleras. Salió a defender el interés del gran capital, de las transnacionales, y que por esas coincidencias de la vida, cosas de los neoliberales, es el ministro de Energía del Ecuador, Fernando Santos. Y en voz oficial y con tono de sarcasmo, manifestó que no se puede vivir del aire, ni de los pajaritos, ni de los reptiles. En clara alusión burlesca a la maravillosa riqueza única del Parque Nacional de Yasuní, donde la naturaleza caprichosa en sus designios ha depositado asimismo en el subsuelo una enorme reserva de petróleo. Las cosas están dadas. Al gobierno actual de un banquero y a los neoliberales les importa un comino la naturaleza. Ellos no son conservacionistas, no les interesa. Ya lo hicieron con Galápagos, le entregaron a un fideicomiso internacional con domicilio en un paraíso fiscal en Delaware, Estados Unidos, para que administre las Islas Galápagos, el entorno natural, con visión de conservacionismo, pero según ellos, para hacer buenos negocios en el turismo, en la pesca y afines. Asimismo, acá, en el tema del Yasuní, en que el Ecuador tiene que pronunciarse en consulta popular, el gobierno, a través de su vocero ministerial, ha dicho claramente que está a favor de las transnacionales, del gran capital, de los intereses particulares y privilegiados de las petroleras. Y aquí vale recordar algo que es bueno poner en perspectiva. Hasta antes de la década ganada, la participación en la renta petrolera era del 85% para las petroleras transnacionales y el 15% para el Estado. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana se revirtió esa participación en la renta del petróleo. Y entonces sí, la participación del Estado era del 85% y el 15% para las petroleras, y no pasó nada. Y de las 17 empresas que
estaban laborando en el Ecuador, 12 fue, entre ellos Perenco. Los demás se quedaron porque siempre fue buen negocio explotar petróleo en el Ecuador. Pero cuando el traidor se tomó por asalto la patria para entregarlo a los banqueros a través de esa cuadrilla demencial de demolición presidida por Trujillo, volvió la renta petrolera, ya no con el 85%, sino algo más del 90% a las petroleras. Y una migaja para el dueño del petróleo, el Estado ecuatoriano. No nos olvidemos de aquello. Con esa lógica del gran capital, el capital sobre el ser humano, encontramos un pronunciamiento de un ministro que también tiene que responderle al país por los manejos de ese recurso estratégico obtenido mediante el cambio de la matriz energética, como es el recurso de la electricidad, que antes fue eminentemente fósil, que se movía a través de combustible importado. ¿Y quién manejaba el negocio? Ya sabemos quién. ¿Quiénes? Los chicos de las 6. Las barcazas acoderadas en Puerto Marítimo y el mar abierto para hacer el gran negocio. Vino la Revolución Ciudadana, construyó 8 hidroeléctricas y convirtió al agua, a ese recurso maravilloso que nos proporciona la Pachamama, lo convirtió en electricidad. Y esa electricidad, cual si fuese una mercancía de su ilimitada ambición, el neoliberalismo quiere rifarse, hacer buenos negocios y entregarlo a los privatizadores. Cuidado con eso. Ministro Santos no está administrando una cuenta personal, ni suya, peor del banquero. Es el recurso estratégico, energético, de 18 millones de compatriotas. Así como también nos preocupa la forma oscura, opaca, como se ha tratado el tema de la telefonía móvil, de las telefónicas, vale decir, Claro y Movistar. La técnica aconseja que los procesos de contratación, cuando culminan los mismos, han de comenzar con una anticipación que les permita incluir las aspiraciones de los contratantes, a fin de que puedan ser negociados esos términos. Pero ocurre que ahora están por fenecer los contratos con las telefónicas y en este campo no se ha avanzado. Y lo más grave es que las telefónicas acusan falta de información del sector oficial, vale decir, de los ministerios. No vaya a ser que este también sea un recurso de los privatizadores para lograr lo que no pudieron hacer durante la gestión en que estaba vigente la Constitución, donde había el equilibrio de poderes, donde funcionaba la función legislativa. Porque hay gente que piensa que esta es una patente de corso para ahora sí hacer lo que no podían cuando existía control político. Y eso no es así. Y desde esta tribuna invocamos a la Corte Constitucional, pese a que su origen se remonta a los tiempos del Trujillato, que se creía emperador de esta isla barataria, a cumplir esa tarea que le impone la Constitución, ejercer un control de los decretos, leyes que pretende enviar a última hora y al apuro el gobierno de los banqueros y de los privatizadores. En esta materia debe haber una prioridad, la defensa de los recursos estratégicos, de los bienes
y patrimonio del Estado, y en esa tarea debe afincar su operatividad, su esencia, la Corte Constitucional. Asimismo, nos preocupa el trabajo de la famosa comisión presidida por don Augusto de la Torre, de ingrata recordación de los tiempos del atraco bancario, siempre al lado de los gobiernos neoliberales privatizadores. Ahora que le dieron luz verde para proponer reformas a la seguridad social del Ecuador, se ha explayado con una serie de propuestas que contravienen la Constitución y sobre todo van en dirección contraria a lo que resolvió el pueblo soberano del Ecuador cuando el presidente de entonces, Sixto Durán, le preguntó sobre la privatización del IES. Y el pueblo inteligentemente le dijo no, le respondió un categórico no. Pero el señor Augusto de la Torre plantea una serie de propuestas bajo criterios peregrinos y falsos. Por ejemplo, dice que no entiende cómo es que los jubilados, sin pagar ni un centavo, tienen derecho a la pensión jubilar. Y este señor se llama economista. No tiene idea. Su paranoia privatizadora le impide pensar. Es una persona con estacionamiento mental que no ha evolucionado. Señor de la Torre, durante la vida laboral, en calidad de afiliado activo, el ecuatoriano, hombre o mujer, aporta mensualmente para financiar las diferentes prestaciones, incluida la de la jubilación, pasando por salud y hasta Montepi. Y durante 30 años de aportaciones al Seguro Social, financiando las diferentes prestaciones coadyuvadas con el aporte patronal y el aporte del Estado, se forman los fondos que financian esas prestaciones, entre ellas la de la pensión jubilar. No es un regalo de nadie, señor de la Torre. Despierte, despabilese. Nos cree idiotas. Y con ese peregrino criterio intenta justificar, dizque primero un incremento de la edad para la jubilación y del número de aportaciones. Ya no 30 años, sino 35. Ya no 60 años como límite para la jubilación, sino 65. Y habla de un desbarajuste económico del seguro, de una quiebra, que no es verdad. Los balances actuariales reflejan otro panorama financiero. El seguro social es una fuente inagotable de ingresos permanentes, día y noche. Es una caja que se alimenta de aportes desde diferentes ángulos. Lo que tiene que hacer usted, señor Augusto de la Torre, es gestionar el cobro de la monstruosa deuda de sus panas, de sus amigos, los empresarios tramposos, que han acumulado una enorme deuda con el Seguro Social. Una brecha inmensa. Los aportes de sus trabajadores y empleados, los empresarios no pagan al seguro como es obligación mensualmente y más bien convierten en capital de giro para seguir enriqueciéndose, cometiendo aquel delito de no pagar los aportes de los trabajadores y negándoles el derecho de acceso a las diferentes prestaciones por mora patronal, que es gigantesca. Señor de la Torre, eso haga usted.
esa tarea le debe corresponder. Cobrar la monstruosa mora patronal de sus panas, de sus amigos, en vez de elucubrar con sofismas y argumentos falsos que no resisten el menor análisis. Así que estamos frente a este peligro. Es un peligro, porque quienes nos gobiernan vinieron a hacer buenos negocios y la suerte de los ecuatorianos les importa un comino. Bajo esa visión, es necesario que mantengamos una alerta a fin de que no permitamos esta clase de barbaridades. Y entonces, al apuro y a la salida intentarán presentar como decreto ley y lo calificarán de urgente. No hay ninguna urgencia con martirizar la vida de los ecuatorianos, de ser tan malagradecidos con quienes dieron su vida a la patria, con los de la tercera edad, con los jubilados. Pero como se trata de borrar, según ellos, de la memoria colectiva al correísmo, son capaces de todo. De los absurdos más aberrantes. Y por favor, señor de la Torre, sáquese de la cabeza esa idea mezquina de que a los jubilados les están regalando una pensión mensual. Señor, esos recursos fueron financiados con los aportes mensuales, individuales y también del aporte patronal. Y repito, que la actual administración cobre la monstruosa deuda, la mora patronal que mantienen aquellos empresarios inescrupulosos que en vez de depositar mensualmente los aportes para activar las prestaciones de sus empleados y trabajadores, prefieren apropiarse de esos recursos en forma ilícita para seguir acumulando sus riquezas. El capital o el ser humano. Esa es la disyuntiva. Hay un hecho medio anecdótico y curioso. Vale la pena recalcar en esto. Y se trata precisamente de aquella intención mezquina de encasillar a los integrantes de la Revolución Ciudadana en una manada de borregos. Quisieron insultar, menospreciar, disminuir, eliminar con ese tipo de adjetivaciones a más del 60% de ecuatorianos, hombres y mujeres. Mas resulta que el ingenioso talento de creativos formadores de opinión en publicidad política le convirtieron a ese pobre borreguito ofendido por la partidocracia, por la prepotencia de los mentirosos y calumniadores, lo convirtieron en un mensaje de paz, de transparencia, de humildad, de virtudes. Y ahora el país está inundado de ovejitas, de borregos, de borreguitos, en diferentes presentaciones. Ahí el borreguito agricultor, maestro, abogado, médico, ingeniero, proyectista, comerciante minorista,
impulsador de gestiones, absolutamente en diferentes presentaciones. Ese borreguito que hoy copa el espectro político como un adorno importante característico de una expresión política seria, profesional, que ha planteado su programa de gobierno en 12 ejes concretos, que busca la justicia, no solamente en el concepto tradicional de aquella justicia tan venida a menos, gestora del lawfare más repugnante para perseguir en nombre de los odiadores, sino en la justicia de Ulpiano, de la equidad de dar a cada quien lo suyo. Esa justicia económica, social, esa justicia medioambiental, esa justicia de la unidad nacional, de las relaciones internacionales, de la integración, de la política financiera irresponsable, esa política de las herramientas virtuales, del conocimiento, de la generación de empleo, de la movilización de capitales para generar riqueza. Esa libertad que tiene el pueblo de crear, de los pequeños y medianos emprendedores, de la economía popular y solidaria. Esa justicia está integrada por 12 ejes en el programa de gobierno de la Revolución Ciudadana, que fue registrado, ese programa, justamente el día en que Luisa González Alcíbar y Andrés Arauz inscribieron sus candidaturas en el Consejo Nacional Electoral, justamente el día en que a algunos miembros de la Policía Nacional se les ocurrió rociar con gas lacrimógeno a la candidata Luisa González, candidata a la presidencia. En contraste con lo que esa misma policía hace al cuidar a su pupilo, al denunciólogo, cuidarlo día y noche. Esa misma policía. Qué contraste, ¿no? Qué funcional resulta ser para quienes tienen muchas explicaciones que darle al Ecuador. Y digamos, yo no entiendo cómo es que el Consejo Electoral calificó a un candidato a asambleísta nacional que fue destituido, censurado en juicio político en la Asamblea Nacional, con el efecto de que no puede desempeñar ningún cargo público por 2 años. Pero calificaron e inscribieron esa candidatura. Sabe que no va a desempeñar. Sabe que no va a ser calificado. Porque baste con consultar la página del Ministerio de Trabajo para obtener el reporte de que ese ciudadano, ese general, dedicado en octubre del 2019 a reventar ojos de los manifestantes que se atrevieron a reclamar su derecho al gobierno del traidor, porque saben que ese fulano no podrá ocupar la curul. ¿Y quién va? Va su alterna. ¿Y saben quién es la alterna? ¿Se acuerdan de Rasquiña? Aquel mandamás de una banda delincuencial que asoló y llenó de terror al Ecuador. Una señora cercana al finadito Rasquiña ocuparía esa curul. Porque el Consejo Electoral no cumplió con su deber de impedir esa inscripción
porque la ley no lo permite. Y si estamos en este punto, de una vez, digamos aquello que este momento perturba el ambiente electoral. Dicho por una dama que merece mis respetos, pero no lo que dice. Duda de las encuestas, tiene todo el derecho. Duda del número que le asigna esas encuestas a la candidata de la Revolución Ciudadana que ganaría en primera vuelta. Duda. Doña Manuela Pic, brasilera, que ya vino a cumplir su papel en una campaña electoral, como lo hizo en el pasado. Y al dudar, que está en su derecho, profiere una serie de afirmaciones falsas. Y dice que ese es un mecanismo para el fraude electoral que se prepara prácticamente en contubernio con el Consejo Nacional Electoral. Tan burda fue la acusación denunciada que esta entidad solo se limitó a ponerle un falso a ese mensaje. Pero no es así nomás. Señora Presidente y vocales del Consejo Nacional Electoral, a partir de la convocatoria a las elecciones, es la función electoral la que rige con primacía y prelación todas las actividades que garantizan en democracia el derecho al voto hasta su culminación. De tal manera que cualquier conducta que interfiera en el proceso, que ponga tela de duda sus resoluciones y actuaciones, deben ser severamente enjuiciadas y sancionadas. Para eso está el Código de la Democracia. Pero claro, en el proceso anterior, este Consejo Electoral permitió que aquel pseudo contralor que fue condenado por la justicia disponga que la Contraloría haga un control del proceso electoral, de los archivos virtuales. Y no dijo nada y no pasó nada. Y esa era una clara interferencia, como lo que ocurre ahora con esta dama, que teniendo el derecho de dudar lo que le den gana, lo que no puede hacer es acusar sin pruebas, porque es un hecho que va a ocurrir recién el 20 de agosto próximo, el día de las elecciones, pero se anticipa a declarar que existe un fraude electoral en marcha en acuerdo con la función electoral. Y ellos, de la función, solo se limitan a ponerle un sello y se acabó. Y así, no dice la ley, no dice la Constitución, ni el Código de la Democracia. Señores del Consejo Nacional Electoral, rigen el país a partir de la convocatoria de elecciones con prioridad. La ley que informa el desarrollo de un proceso en marcha. Y es la función electoral la que debe cuidar con celo que nadie interfiera ni ponga en tela de duda un proceso en marcha, y los que lo hacen deben recibir la sanción correspondiente. Hablando, y para culminar, el tema de las ovejitas, de los borregos, de los borreguitos, que también le cayó al Ecuador, que es una distracción, es un aire de oxígeno purificado al espíritu de tanto odiador que tiene tribuna, que tiene pantalla, que tiene micrófono para decir lo que les viene en gana, pero cada vez son pocos. Y hay algunos que ya se están desencantando
Ya les vemos a esos fanáticos odiadores que van bravos como el Chavo del Ocho. Vas a ver a la salida, van a decir. Bueno, allá es. Lo simpático es que uno de esos candidatos que no sabe cómo explicar su relación y su patrocinio de ruptura de los 25, ahora convertido en en construye, y que regenta y dirige doña María Paula Romo, a quien denostó el denunciólogo, como es su costumbre contradictoria. E inclusive en estos días dijo que si tiene que meterse en la alcantarilla y tendrá que coger mierda, así dijo, con el perdón de la palabra. Pero ahí están. Y ese denunciólogo vestido de candidato está sacando como símbolo de su campaña a un león feroz. Esos leones se los tiene siempre enjaulados para que no hagan daño, para que no depreden, para que no hagan uso de su violencia. Así que hasta en eso le salió el tiro por la culata, porque entonces las ovejitas, los borreguitos, una vez más serán victimizados por ese león feroz, que en tiempos pasados identificaba al rugiente, cuyo cachorro ahora también le tuvo miedo a enfrentar la vindicta pública y tuvo que alquilar su partido, el tradicional, el de las 6, a un mercenario armado hasta los dientes. Queridos amigos y amigas, volveremos la próxima semana. Hasta entonces, les agradecemos por escucharnos, por vernos y sobre todo por los conceptos generosos que han vertido quienes comentan esta modesta comparecencia. También les agradecemos a los detractores. Ellos también nos dan la pauta de que vamos por el camino correcto. Muchas gracias. Muy buenos días. Desde